¿Has oído hablar de una mujer llamada Lidia en la Biblia? Ella no era una reina ni una profetisa famosa, pero su nombre quedó grabado en la historia como la primera mujer convertida al cristianismo en todo el continente europeo. En aquel tiempo, el apóstol Pablo viajaba por ciudades paganas, enfrentando rechazo y peligros, hasta que llegó a Macedonia, un territorio donde el evangelio aún era desconocido. Allí, a orillas de un río en Filipos, se reunía un pequeño grupo de mujeres. Entre ellas estaba Lidia, una vendedora de púrpura, una mujer trabajadora, influyente y de corazón sensible. Pero lo que ocurrió en aquel encuentro lo cambió todo. Al escuchar las palabras de Pablo, el corazón de Lidia se abrió de una manera que nadie podía explicar. Ella no solo creyó en Jesús, decidió transformar su casa en el primer hogar cristiano de Europa. La historia de Lidia es una de esas que muestran el poder de la fe sencilla y sincera. Una mujer que, con valentía y generosidad, abrió el camino para que el evangelio cruzara fronteras y llegara a nuevos pueblos. ¿Quién fue esta mujer? ¿Qué la hizo tan especial a los ojos de Dios? ¿Y cómo su fe silenciosa ayudó a plantar las primeras semillas del cristianismo en un nuevo continente? De esto hablaremos en este video, pero antes de comenzar, deja tu me gusta para que esta enseñanza pueda llegar a más personas. Lidia era una mujer diferente en una época dominada por imperios, ejércitos y tradiciones patriarcales. La Biblia la presenta como una comerciante destacada, una mujer trabajadora e influyente, cuya vida refleja el encuentro entre el mundo comercial y la fe en Dios. Originaria de la ciudad de Tiatira, ubicada en la región de Asia Menor, provenía de un lugar conocido por la producción de tejidos finos y tintes valiosos. Tiatira era famosa por su industria textil y sobre todo por la producción del tinte púrpura, extraído de una concha rara y carísima, utilizada para teñir telas destinadas a la realeza y a la nobleza. Ese color era símbolo de poder y prestigio, algo que solo las personas muy ricas podían adquirir. La profesión de Lidia exigía habilidad, conocimiento y una amplia red de contactos. Trabajar con púrpura significaba tratar con clientes influyentes, comerciantes e incluso autoridades. Por lo tanto, era una mujer respetada y exitosa en su ámbito, algo poco común para la realidad femenina de aquel tiempo. Su posición indica que poseía recursos propios e independencia financiera, lo que la colocaba en un lugar destacado dentro de la sociedad. Sin embargo, más importante que su éxito material, Lidia tenía un corazón orientado hacia Dios. Aunque vivía en Filipos, una colonia romana ubicada en Macedonia, donde predominaban las costumbres y creencias paganas, Lidia se distinguía por su devoción al Dios de Israel. Filipos era una ciudad orgullosa de su herencia romana, llena de templos dedicados a dioses como Apolo, Artemisa y otros ídolos del panteón griego y romano. Allí, el paganismo era parte de la vida pública y las prácticas religiosas incluían sacrificios, rituales y celebraciones dedicadas a falsos dioses. Pero Lidia, aun siendo extranjera, había rechazado los ídolos y buscaba al Dios verdadero. La Biblia la describe como una mujer temerosa de Dios, expresión utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a los gentiles que se habían apartado de la idolatría y que procuraban seguir al Dios de Israel, aun sin formar parte formal del pueblo judío. Esta actitud revela que el corazón de Lidia estaba siendo preparado por el Espíritu Santo mucho antes de su encuentro con el apóstol Pablo. Ella asistía a reuniones de oración realizadas a orillas del río, un lugar sencillo, lejos de los templos lujosos y de los altares paganos. Estas reuniones eran dirigidas por un pequeño grupo de mujeres que deseaban conocer más al Dios de los hebreos.
No había sinagoga en Filipos, lo cual indica que la comunidad judía local era muy pequeña, ya que, según la tradición, se necesitaban por lo menos 10 hombres judíos para que una sinagoga pudiera ser establecida. Aún así, Lidia perseveraba en su búsqueda. A orillas del río, ella y otras mujeres se reunían para orar y aprender sobre los mandamientos de Dios. Fue allí, en aquel ambiente humilde, donde su corazón se abría cada vez más a la verdad. El hecho de que Lidia fuera una mujer piadosa en medio de una sociedad dominada por la idolatría demuestra la profundidad de su fe. Ella no se conformaba con el vacío espiritual de su cultura. Aunque estaba rodeada de lujo y riqueza, comprendía que nada de eso podía llenar el alma. En su interior existía un anhelo por la verdad, un deseo de conocer al Creador, de entender quién era el Dios que había liberado al pueblo de Israel y que se había revelado a través de las antiguas Escrituras. Lidia representa a aquellas personas que, aún sin tener pleno conocimiento de Dios, lo buscan sinceramente. Su fe, aunque aún incompleta, era el terreno fértil sobre el cual florecería el Evangelio. Ya había dado el primer paso, apartarse de los falsos dioses y buscar la presencia del Altísimo. Esta actitud fue la que la preparó para el gran encuentro que cambiaría su vida para siempre. La providencia divina estaba en acción. Mientras Lidia oraba y procuraba comprender más sobre el Dios de Israel, Dios ya estaba moviendo a sus siervos en otra parte del mundo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, estaba a punto de llegar a Filipos con un mensaje que respondería a las preguntas del corazón de aquella mujer. Lidia no lo sabía, pero sus oraciones estaban a punto de ser contestadas. Su ejemplo muestra que el verdadero valor de una persona no está en su posición social, sino en la disposición de su corazón para escuchar la voz de Dios. Ella era una comerciante respetada, sí, pero por encima de todo, una mujer sedienta de la verdad, dispuesta a dejar que la fe guiara sus pasos. Dios, que ve los corazones sinceros, escogió revelarle el mayor tesoro de todos: el mensaje de la salvación en Jesucristo. El recorrido del apóstol Pablo hasta Filipos comenzó con un propósito claramente trazado por la voluntad de Dios. Después de predicar en varias regiones de Asia Menor, Pablo deseaba continuar anunciando el Evangelio, pero el Espíritu Santo le impidió ir a ciertos lugares, guiándolo de manera sobrenatural. Una noche, durante su tiempo de oración, Pablo recibió una visión. Un hombre de Macedonia se le aparecía suplicando: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos, capítulo 16, versículo 9. Esa visión fue el llamado divino que cambiaría el curso de la historia del cristianismo. Era el mismo Dios abriendo las puertas de Europa para la proclamación del Evangelio. Sin dudar, Pablo entendió que era el Señor quien lo enviaba a aquella nueva misión. Inmediatamente reunió a sus compañeros: Silas, su fiel colaborador; Timoteo, el joven discípulo que lo acompañaba con celo; y Lucas, el médico y autor del libro de los Hechos, quien registró estos acontecimientos. Juntos emprendieron un largo viaje por el mar Egeo, atravesando regiones y enfrentando vientos hasta llegar a la ciudad de Filipos, una importante colonia romana en Macedonia, considerada la principal ciudad de aquella provincia. Filipos era una ciudad próspera, llena de comercio, influencia militar y cultura romana. Su condición de colonia imperial hacía que allí hubiera una fuerte presencia de exsoldados romanos y ciudadanos orgullosos de su vínculo con Roma. Sin embargo, aunque era rica y activa, también era una ciudad marcada por la idolatría y la ausencia de una presencia judía significativa. Ni siquiera existía una sinagoga establecida. Esto demuestra cuán árido era el terreno espiritual de aquella región y cuánto necesitaba la luz del Evangelio. En el sábado, día sagrado para el pueblo judío,
Pablo y sus compañeros decidieron salir de la ciudad en busca de un lugar de oración. Caminaron hasta un punto fuera de las murallas de Filipos, a orillas de un río, donde los judíos y los temerosos de Dios solían reunirse para orar. Era un sitio sencillo, lejos del ruido de las calles, un refugio de fe en medio de la idolatría dominante. Allí encontraron a un pequeño grupo de mujeres reunidas buscando la presencia de Dios. Entre ellas estaba Lidia, una comerciante de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura y temerosa del Dios de Israel. La Biblia destaca que ella prestaba atención a las palabras de Pablo. Ese detalle revela mucho más que curiosidad. Muestra un corazón abierto, sediento de escuchar la verdad. Lidia ya conocía al Dios de Israel, pero aún no había oído acerca del Mesías prometido, aquel que había cumplido las Escrituras y traía la salvación. Mientras Pablo hablaba, su mensaje era simple, directo y poderoso. Anunció que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador prometido desde los tiempos antiguos, aquel que había muerto por los pecados de la humanidad y había resucitado al tercer día, venciendo a la muerte. Habló acerca de la gracia, del arrepentimiento y de la fe que salva, no por las obras, sino por la confianza en el sacrificio de Cristo. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. El texto sagrado dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que atendiera a lo que Pablo decía. Hechos, capítulo 16, versículo 14. Esta es una de las declaraciones más profundas del libro de los Hechos. No fue la elocuencia de Pablo ni la fuerza de su razonamiento lo que convenció a Lidia. Fue la acción directa del Espíritu Santo tocando su mente y su corazón, revelándole la verdad de que Jesús era el Mesías prometido. El corazón de Lidia, que ya buscaba conocer a Dios, fue completamente iluminado. La fe, que antes era solo una búsqueda, se transformó en certeza. Comprendió que Cristo era la revelación del amor divino y que por medio de él todos, judíos y gentiles, podían tener acceso a la salvación. Aquel encuentro no fue casualidad, era el cumplimiento de un plan cuidadosamente preparado por Dios. Pablo había recibido una visión de un hombre que pedía ayuda en Macedonia, pero al llegar allí, el primer corazón alcanzado fue el de una mujer. Esto demuestra que Dios no hace distinción de personas y que su llamado trasciende las fronteras culturales y sociales. Ese día, en las orillas de un río en Filipos, el Evangelio cruzó oficialmente las fronteras de Asia y entró en el continente europeo. La primera conversión registrada en Europa no fue la de un rey, ni la de un soldado, ni la de un hombre poderoso, sino la de una mujer trabajadora, temerosa y de corazón abierto. Lidia se convirtió en el instrumento inicial de un movimiento que transformaría el mundo. Su fe sería el punto de partida para el surgimiento de la primera iglesia cristiana en suelo europeo, la cual florecería en medio de las adversidades y se convertiría en un ejemplo de amor y generosidad. El encuentro entre Pablo y Lidia no fue solo el inicio de una amistad espiritual, sino el comienzo de una nueva era. El Evangelio alcanzando a Occidente, llevado por una mujer cuyo corazón fue abierto por Dios. La conversión de Lidia fue un acontecimiento que trascendió fronteras geográficas y espirituales. Al escuchar el mensaje del apóstol Pablo, ella no dudó en creer. El texto bíblico afirma que el Señor abrió su corazón para atender a la palabra, y esa apertura se tradujo en una acción inmediata. Sin demora, Lidia y todos los de su casa fueron bautizados. Hechos, capítulo 16, versículo 15. La fe que brotó en su corazón se manifestó públicamente a través del bautismo, símbolo de arrepentimiento, de nueva vida y de alianza con Cristo. Ese momento marcó un antes y un después en la historia de la expansión del Evangelio.
Hasta entonces, las buenas nuevas habían alcanzado a judíos, samaritanos y gentiles en diversas regiones de Asia. Ahora, por primera vez, el continente europeo presenciaba la transformación de un alma por medio del mensaje de Cristo. Y esa alma era la de una mujer, extranjera, comerciante y temerosa de Dios. Lidia se convirtió en la primera persona en aceptar el cristianismo en Europa, abriendo el camino para que la luz del Evangelio cruzara fronteras y llegara a nuevos pueblos y culturas. La decisión de Lidia no fue solo individual. Ella no quiso que su fe fuera aislada o limitada. El texto dice que ella y los de su casa fueron bautizados, lo que demuestra su influencia y testimonio dentro de su familia y entre quienes trabajaban con ella. Su conversión produjo frutos inmediatos, pues todos los que vivían bajo el mismo techo siguieron su ejemplo y decidieron también entregar sus vidas a Dios. Esto revela el poder del testimonio personal y la capacidad que tiene una vida transformada de impactar a los que están alrededor. Además, su actitud después del bautismo muestra cuán genuina y práctica era su fe. Lidia, movida por la gratitud y el deseo de servir, insistió con Pablo y sus compañeros para que se hospedaran en su casa, diciendo: «Si juzgáis que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos allí». Hechos capítulo 16, versículo 15. La hospitalidad de Lidia no fue simplemente un gesto amable, fue el reflejo de un corazón transformado por el amor de Cristo. Ella no abrió solamente las puertas de su casa, sino también las de su hogar y de su vida, dando inicio a la primera comunidad cristiana de Europa. Desde la casa de Lidia nacieron oraciones, alabanzas y enseñanzas que se difundieron por toda la ciudad de Filipos. Allí comenzó una nueva etapa de la obra misionera. La fe de aquella mujer sencilla, pero llena de valentía e influencia, se convirtió en la base sobre la cual Dios edificó una iglesia fuerte y fiel. Más tarde, el apóstol Pablo escribiría la famosa carta a los filipenses, mostrando cuánto creció aquella comunidad y cómo se transformó en un ejemplo de generosidad y colaboración en el ministerio. La historia de Lidia también rompió barreras culturales. En aquel tiempo, las mujeres rara vez tenían protagonismo público o voz espiritual. Pero Dios eligió precisamente a una mujer para ser la primera cristiana de Europa. Esto demuestra que Él no se fija en la posición social, el poder o la riqueza. Lo que realmente importa para Dios es el corazón. Y Lidia tenía un corazón abierto, obediente y lleno de fe. Lidia era una comerciante de púrpura, un tejido de gran valor utilizado por nobles y autoridades. Su oficio la ponía en contacto con personas importantes, lo que demuestra que Dios también puede alcanzar a aquellos que se encuentran en contextos de prestigio. Su profesión, asociada con la riqueza y la sofisticación, contrasta con la humildad de su fe. Ella comprendió que ante el Dios vivo ninguna gloria humana tiene valor y se entregó por completo en las manos del Señor. La historia de Lidia enseña que la fe verdadera no consiste solo en escuchar, sino en responder. Su conversión no fue fruto de una emoción pasajera, sino de una convicción profunda. En cuanto escuchó el mensaje, creyó, fue bautizada, abrió su casa, sirvió a los misioneros y puso sus recursos y su influencia al servicio del reino. Cada paso de su camino muestra que la fe genuina se traduce en acciones concretas. El compromiso de Lidia con el Evangelio no era superficial. Su fe estaba acompañada por obras. Incluso en un contexto donde las mujeres tenían poca voz pública, ella se destacó como un ejemplo de liderazgo espiritual. Sin títulos ni posiciones formales, su influencia provenía del amor y de la obediencia a Dios. El hogar de Lidia se convirtió en un lugar de comunión, oración y ánimo,
donde los primeros cristianos encontraban fuerzas para mantenerse firmes, aún frente a las persecuciones y los desafíos. Es probable que su casa haya sido el lugar donde Pablo y Silas fueron recibidos nuevamente después de ser liberados de la prisión. Hechos capítulo 16, versículo 40. Cuando los apóstoles fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio, el testimonio de Lidia y de su comunidad no vaciló. Al contrario, su fe se mostró resiliente. Cuando ellos fueron liberados, no buscaron esconderse, regresaron a la casa de Lidia, donde encontraron a los hermanos reunidos, perseverando en oración. Este detalle demuestra que el pequeño grupo que había nacido en su hogar ya se había convertido en una verdadera iglesia. La hospitalidad de Lidia refleja un principio espiritual profundo. Quien es transformado por Dios desea servir con lo que tiene. Ella utilizó sus recursos, su casa y su influencia para el reino. El comercio de la púrpura le daba la posibilidad de sostener la obra misionera, y lo hizo con alegría, sin buscar reconocimiento. Su vida mostraba que la verdadera riqueza no se encontraba en las mercancías valiosas que vendía, sino en el tesoro espiritual que había hallado en Cristo. Incluso en una sociedad dominada por valores patriarcales, Lidia brilló como una mujer de fe, valentía y sabiduría. Su actitud firme y al mismo tiempo acogedora inspiró a otros a seguir el mismo camino. Rompió barreras culturales y demostró que el Evangelio no hace distinción entre hombre y mujer, siervo o libre, sino que transforma a todos por igual, en instrumentos del propósito divino. La presencia de Lidia en la historia de la iglesia primitiva también enseña sobre el poder del testimonio silencioso. Ella no aparece predicando en las plazas ni realizando milagros, pero su fe práctica fue el fundamento de toda una comunidad. Su casa, abierta para los siervos de Dios, se convirtió en símbolo de servicio y comunión cristiana. Lidia no fue solo una convertida, sino una verdadera pionera de la fe cristiana en Europa. Su historia marcó el inicio de una nueva era en la expansión del Evangelio. Hasta aquel momento, las buenas nuevas de Cristo habían llegado a regiones del Oriente Medio y partes de Asia Menor. Sin embargo, con la conversión de Lidia, el mensaje trascendió las fronteras geográficas y culturales, alcanzando al continente europeo. La fe de aquella mujer abrió un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia, mostrando que el plan de Dios era mucho más grande que cualquier límite humano. El legado de esta mujer no está solo en sus acciones, sino también en el impacto espiritual que causó. La iglesia de Filipos, que nació bajo su techo, se convirtió en una de las comunidades más queridas y fieles del Nuevo Testamento. Años más tarde, Pablo les escribió una carta llena de gratitud, reconociendo su generosidad y constancia en la fe. La base de esa iglesia fue edificada sobre la hospitalidad y el ejemplo de Lidia, quien, aún sin saberlo, ayudó a establecer los fundamentos del cristianismo en Occidente. Lidia es recordada como símbolo de un corazón sensible a la voz de Dios. No tuvo visiones ni realizó milagros, pero su fe sencilla y obediente cambió la historia. Su testimonio enseña que el poder de Dios no depende de la posición social ni del género, sino de la disposición a escuchar y obedecer. En una cultura que valoraba poco el papel de las mujeres, Lidia se destacó por su valentía para actuar. Demostró que la fe verdadera no es pasiva, es activa, generosa y transformadora. El nombre de Lidia ha atravesado los siglos como ejemplo de discípula fiel y colaboradora en la misión divina. Su conversión marcó el inicio de la expansión del Evangelio en tierras europeas, y su casa se transformó en un símbolo de la Iglesia que nace dentro de los hogares, sencilla, unida y llena de amor por Cristo.
Su testimonio inspira a los cristianos de todas las épocas a comprender que cada acto de fe, por pequeño que parezca, puede formar parte de algo mucho mayor en el plan de Dios. La historia de Lidia también muestra que el llamado de Dios es personal y transformador. Era una mujer exitosa, respetada e independiente, pero entendió que ninguna riqueza ni prestigio se comparaban con el tesoro de la salvación. Cuando el Espíritu Santo abrió su corazón, respondió con prontitud y nunca volvió a ser la misma. Su vida se convirtió en un canal de bendición, un puente entre el mensaje de Cristo y los corazones europeos que siglos después serían profundamente impactados por el cristianismo. Aunque las Escrituras no mencionan más detalles sobre su futuro, el legado de Lidia sigue resonando. La iglesia que comenzó en su casa floreció y se extendió, influyendo en toda una generación de creyentes. El ejemplo de su fe fue preservado no solo en palabras, sino también en frutos concretos. Una comunidad firme, generosa y comprometida con el Evangelio. En conclusión, Lidia fue mucho más que una mujer que escuchó el mensaje de Pablo. Fue la primera puerta abierta para Cristo en Europa, la semilla de una cosecha que transformaría el mundo. Su historia es un recordatorio de que Dios sigue buscando corazones dispuestos, personas que como ella digan sí a su voz y se conviertan en instrumentos para la propagación de su reino. La mujer de Tiatira, vendedora de púrpura y buscadora de Dios, se transformó en símbolo de una fe viva y perseverante. Su nombre permanece en la eternidad como el de alguien que no solo creyó, sino que vivió el Evangelio en su plenitud. Lidia representa a todos aquellos que, tocados por Dios, transforman su vida en un altar de servicio y amor, y a través de ello ayudan a cambiar la historia. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Lidia en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas. Deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios te bendiga.